Buenas noches tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo debemos estar dispuestos a participar, conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Nos hemos congregado hoy como pueblo de Dios, Día del Señor, para escuchar la palabra de Dios y participar en la Eucaristía. Dios nos llama a examinar nuestra actitud sobre los bienes materiales. Si el cristiano no comparte sus bienes con los necesitados, no es un auténtico cristiano. La Santa Misa será presidida por el Padre José Antonio Carrión Leiva. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel. Ríos de agua viva siento correr por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Ríos de agua viva siento correr por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que manifiestas tu poder, sobre todo en la misericordia y el perdón,
Derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que deseando tus promesas nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. La primera lectura está tomada del profeta Amós. El profeta continúa atacando las injusticias de su pueblo. Amós no puede soportar el lujo de los ricos porque es un insulto a la situación de miseria que viven los pobres. El profeta condena la falsa seguridad de los ricos y les anuncia el castigo próximo. Escuchemos. Lectura de la profecía de Amós. Esto dice el Señor omnipotente. Ay de aquellos que se sienten seguros en Sión, confiados en la montaña de Samaria. Se acuestan en lechos de marfil, se arrellanan en sus divanes, comen corderos del rebaño y terneros del establo, tartamudean como insensatos e inventan como David instrumentos musicales. Beben el vino en elegantes copas, se ungen con el mejor de los aceites, pero no se conmueven para nada por la ruina de la casa de José. Por eso irán al destierro, a la cabeza de los deportados, y se acabará la orgía de los disolutos. Palabra de Dios. Alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos. Da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba alma mía al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba alma mía al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sión, de edad en edad. Alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. La segunda lectura está tomada de la carta primera de Timoteo. El apóstol Pablo continúa con la formación a distancia de uno de sus discípulos más queridos. Hoy le pide perseverancia hasta el momento que haya de presentarse ante el Señor. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hombre de Dios, busca justicia, la piedad, la fe, el amor,
la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna, a la que fuiste llamado, y que por tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble profesión de fe ante Poncio Pilato, te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que, en el tiempo apropiado, mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él, honor y poder eterno. Amén. Palabra de Dios. El Santo Evangelio según San Lucas. El Evangelio de hoy nos trae la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Los ricos parecen incapaces de recibir los bienes del reino, porque están apegados a las cosas materiales. Los pobres muchas veces aparecen más abiertos a Dios, porque escuchan su palabra y esperan la ayuda divina. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Aleluya, ale, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, ale, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado, y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre ustedes y nosotros, se abre un abismo inmenso para que los que quieran
cruzar desde aquí hacia ustedes, no pueden hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo, no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuché una voz que viene del cielo. Escuché una voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Santas y buenas noches. ¿Cómo están? Me alegra mucho saber que están bien. Hoy se nos presenta a nuestra consideración el famoso pasaje de el rico y Lázaro. Vamos a empezar a analizar la parábola. Toda parábola tiene la forma de que llega hasta arriba y después en paralelo va bajando. O sea, y el culmen de la parábola está en la muerte de ambos personajes, los 2 personajes de la parábola. Esta parábola está dirigida ¿a quiénes? A los fariseos. Por lo tanto, Jesús se acomoda al lenguaje fariseo, a lo que creían los fariseos de aquella época sobre la vida eterna. No es que Jesús quiera decir cómo es el más allá. No sé sino Él le dice lo que ellos creían, el seno de Abraham, que después se ha traducido teológicamente como el cielo. Y el lugar de los tormentos se ha traducido como el infierno, el Sheol, como decían. Y sabemos que el Sheol hacía alusión también a aquel lugar del basurero de Jerusalén. Ustedes han ido a Jerusalén y cuando se suben a la iglesia de San Pedro Galicanto, miran hacia abajo y está el torrente Cedrón y está ahí el Sheol, que era donde botaban la basura. Y como botaban la basura ahí, toda basura por sí misma hace los fuegos fatuos y se enciende. Y era un fuego que nunca se apagaba. Y era el lugar del tormento en la mentalidad de los fariseos. Hechas estas aclaraciones, vamos a ver cómo Jesús contrapone la figura del rico con Lázaro. Jesús contrapone a aquel rico que vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y al mendigo Lázaro, que tirado, echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse lo que comía de la mesa del rico, lo que caía de la mesa del rico. Uno muy rico, otro muy pobre. La desigualdad.
¿Y dónde va entonces? Fíjense que Lázaro, el mendigo, tiene nombre propio. Sin embargo, el rico no tiene nombre propio. El rico será llamado Epulón. ¿Y qué significa Epulón? El comelón en griego. O sea, el comelón. Cualquiera puede ser comelón. Entonces, ahí está ya cómo Lázaro es personificado con nombre propio y el rico es despersonificado porque el rico no ha sabido vivir conforme a la ley y a los profetas. Ahí tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Ese es el mensaje de la parábola. Lázaro, sin embargo, pobre, está más abierto a la misericordia y a recibir el perdón. Y por eso tiene un nombre propio. Vemos entonces que Lázaro es llevado al seno de Abraham por los ángeles. Y a diferencia de Lázaro, que es llevado por los ángeles, el rico es enterrado. ¿Qué quiere decir enterrado? Que ya murió, ya se olvidó de él. La muerte definitiva. Lázaro vive eternamente con su nombre. Vemos entonces la conversación que establece el rico. Como estaba acostumbrado a mandar, también él cree que en la vida eterna va a mandar. Y vemos entonces que le pide a Abraham que mande a Lázaro a que le refresque aunque sea la lengua. Vemos entonces lo que le recuerda a Abraham. Tú no tuviste compasión de Lázaro mientras estaba echado en el portal, queriendo comer de las migajas que caían de tu mesa. Ahora te toca a ti. Lázaro recibió males. Ahora tú eres el que tienes que recibir los males. Que no supiste compartir la abundancia que tú tenías con el pobre Lázaro. Esa es la clave de la parábola. El compartir lo que tenemos con los demás. Es la enseñanza que nos da, una de las enseñanzas que nos da esta parábola. Y después pone el diálogo que dice que hay un abismo entre ustedes y nosotros. Aquí radica entonces la concepción de qué tenían los fariseos de el Sheol y el seno de Abraham. Uno, perdido para siempre entre las llamas, el otro en el seno de Abraham glorificado, que no se puede pasar de un estado al otro. Pero es curioso la dureza de corazón también de aquellos familiares de él, los 5 hermanos que tenía. Manda a Lázaro a casa de mi padre para que les diga de testimonio. No, ni aunque resucite un muerto ellos van a creer. La falta de fe,
La confianza en los bienes materiales había llevado a la insensibilidad a toda esa familia. Esa familia que el destino para los fariseos, y Jesús se lo está diciendo a los fariseos, que son ellos así, que han llevado una religión externa, pero no ha habido cambio de mentalidad, no ha habido compartir y no ha habido tampoco el escuchar. Recuerden que el verbo Shema en Israel es el verbo escuchar con atención, es aprender a oír, no solamente oír la palabra, sino a vivirla y a interiorizarla. El primer mandato que da el Señor en el Sinaí es Shema Israel Adonai, o sea, escucha Israel, al Señor adorarás. Por lo tanto, aquí está diciendo, haciendo alusión a aquello, a que no han escuchado a Moisés, no han escuchado lo que Dios dijo a través de Moisés y a los profetas. Por lo tanto, ni aunque resuciten muertos se convencerán de que tienen que cambiar de vida. Van a seguir viviendo así. Este mensaje está invitando a la conversión a los fariseos. Ellos lo entendieron, por eso se pusieron bravos con Jesús, por eso trataban de condenarlo, porque le decía la verdad en su cara. Hoy también a nosotros se nos invita a escuchar el Evangelio, a escuchar la palabra y a convertirnos. No poner nuestra confianza en las cosas materiales. Cuando ponemos nuestra confianza en las cosas materiales, fracasamos. La persona que piensa que trabajando se va a hacer millonario y pasan los años y olvida la convivencia humana, olvida todo, nada más que trabajar, y cuando viene a ver se murió y ya. Y otro disfrutó lo que ahorró. Nosotros tenemos que aprender que los bienes materiales son para compartir. Y Dios quiere el disfrute de los bienes materiales, pero no el disfrute egoísta, sino el disfrute comunitario, el disfrute compartido. Hoy vemos cómo Pablo le dice a Timoteo que guarde el mandamiento hasta la manifestación del Señor. Ese mandamiento que Jesús da de amar. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Hoy queremos nosotros también confesar esa fe. Confesar esa fe y pedirle al Señor que abra los ojos, nos abra a nosotros los ojos, que muchas veces los tenemos cerrados, que enderece a los que ya se doblan y que sabemos que Él nos ama y que nos guarde a nosotros que somos los peregrinos hacia ese reino de los cielos. Que el Señor a todos me los bendiga y que, al igual que Lázaro, lleguemos a través de ofrecer el sufrimiento de esta vida
como expiación de nuestros pecados, lleguemos a la gloria eterna. Que así sea. Creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre Antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos con confianza a Dios, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos, y digámosles con fe: Padre, escúchanos. Por los cristianos, que nuestra fe se traduzca en un compromiso solidario con la humanidad del tercer milenio. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, que con austeridad, pobreza y vida evangélica atraiga a los que se han alejado del bien, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que gozan de riqueza y bienestar, que sean sensibles a las necesidades de los más pobres y necesitados, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que ponen su confianza en valores falsos, que descubran la verdadera riqueza de la vida y acojan la salvación, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los difuntos, que la vida eterna sea su posesión gozosa, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por nosotros, que al alimentarnos de Jesús, el bien supremo, seamos generosos y justos en el reparto de nuestros bienes, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Padre, escucha las oraciones de tu pueblo, haznos cada vez más dóciles a tu voluntad y enséñanos a compartir los bienes que recibimos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y pasa hambre y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo. Su nombre es el Señor y sed soporta, y está en quien justicia va sediento, y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos. Con nosotros está
y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está. Y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y está desnudo. La ausencia del amor hiela sus huesos. Y muchos que lo ven pasan de largo, seguros al calor de su dinero. Su nombre es el Señor y enfermo vive, y su agonía es la del enfermo. Y muchos que lo saben no hacen caso, tal vez no frecuentaban mucho al templo. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y está en la cárcel, está en la soledad de cada preso. Y nadie lo visita y hasta dice, tal vez ese no era de los nuestros. Su nombre es el Señor, el que se obtiene, quien pide por la boca del hambriento. Está preso, está enfermo, está desnudo, pero Él nos va a juzgar por todo eso. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz, buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Si amas como a ti mismo, si te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo que no pueda superar. Verás que no hay egoísmo que no pueda superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos,
nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya desde ahora el anticipo de la vida eterna. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar: Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. En el nombre del Señor. Hosana Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Demos el saludo de paz. Que la paz sea... Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero una palabra tuya, mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Está presente en el vino y el pan, está presente en el vino y el pan, está presente. En un día glorioso se hizo realidad que un trozo de pan su cuerpo sería. Esto es un misterio que el hombre no entiende y mientras más piensa, menos lo comprende. Está presente en el vino y el pan. Está presente en el vino y el pan. Está presente. Mi cuerpo es comida, mi sangre es bebida. Fueron las palabras que nos dan la vida. Solo son posibles si existe el amor dentro de mi alma y mi corazón.
está presente, está presente en el vino y el pan, está presente, está presente, está presente en el vino y el pan, está presente. En un día glorioso se hizo realidad, vino consagrado, su sangre sería. Esto es un misterio que el hombre no entiende, y mientras más piensa, menos lo comprende. Está presente en el vino y el pan. Está presente, está presente, está presente en el vino y el pan. Está presente. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Algunos anuncios. El bazar del Ministerio Salterre comenzó ayer viernes, está esta noche y también continúa mañana. El bazar del Ministerio Salterre, con el propósito de recaudar fondos. El Ministerio Salterre en el mes de diciembre sale para San Antonio, Texas. Van de misión a San Antonio con su música, y hasta el día de mañana pues tienen su bazar, y esperamos la cooperación de todos, y están todos invitados a pasar por el salón parroquial durante la noche de hoy y en el día de mañana. Otros anuncios que quizás no estén en el boletín de la parroquia, por favor llévense el boletín, porque algunos de los anuncios que voy a decir ahora no están. Recuerden que el viernes 5 de octubre a las 5:30 es la Misa de la Misericordia. El sábado 5 de octubre, comenzando a las 8 de la mañana, es el desayuno de oración. Ese mismo día a las 6 de la tarde tenemos un rosario viviente, y luego del rosario viviente a las 7 de la noche es la misa solemne en honor a Nuestra Señora del Rosario. El domingo 13 de octubre habrá una feria de todos los ministerios de la parroquia Santa Bernardita. Va a ser en el salón parroquial durante todo el día. Y el sábado 19 de octubre es el retiro de sanación interior por el Padre José de Jesús Sánchez. El registro comienza a las 6 de la mañana. El retiro comienza con una misa. Está pautada para las 8 de la mañana. Inmediatamente después de la misa, pues se comienza con el retiro. Y el domingo 20 de octubre será la veneración de la reliquia de Conchita Cabrera de Armida. Será en la misa de las 11 de la mañana. Por último, el viernes 25 de octubre habrá un rosario de niños. Los detalles se darán más adelante por Migdalia Cruz, que es la ministra que dirige el Ministerio de Liturgia. Muchas gracias.
Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y la acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Hermanos, vayamos a ser testigos de lo que aquí hemos vivido, a compartir el pan con los demás, haciendo bien uso de los bienes que Dios nos ha regalado. Sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel, sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel.